Bien, buenas tardes. Soy el profesor Ricardo Romero, profesor de la especialidad de Historia en el nivel secundario, y hoy voy a comenzar con los alumnos de tercer año de secundaria. Vamos a empezar con el primer tema que ustedes tienen en el boletín y vamos a tratar de hacerlo lo más explicativo y simple posible. Bien, el primer tema que ustedes tienen es el siglo XVII, la Revolución Científica. Es en el siglo donde se van a dar los grandes avances técnicos que van a ayudar más adelante a que la ciencia pueda mejorar, desarrollar nuevos conocimientos. Bien, vamos a hacer uso del boletín más adelante, no en este momento, pero sí les sugiero que en casa puedan darle una leída porque en realidad hay bastante información interesante que nos puede ayudar. Sin embargo, como hay algunos conceptos un poco complejos que va a tomar, digamos, un tiempo entenderlos, vamos a utilizar más bien un resumen que yo he realizado para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Les sugiero que comiencen con el resumen para que sea más fácil después entenderlo que está en el libro. Este resumen ya está en el blog, así que pueden descargarlo y utilizarlo cuando ustedes deseen. Bien, entonces arrancamos. La revolución científica es aquel momento en que la ciencia comienza a tener mejoras, aparecen nuevos objetos que nos ayudan a entender mejor las cosas que están en el mundo. Aquí la ciencia va a cambiar, va a abrir los ojos de bastante gente en Europa. Y es por esa razón que se le llama revolución. Hay un cambio en el conocimiento. Estamos en la época moderna, en la edad moderna, ya por esa razón se le llama la ciencia moderna. Esta surge en Italia porque son los primeros italianos quienes inician esta revolución científica. Más adelante vamos a ver que en Francia también van a haber algunas características igual de la revolución científica y en Inglaterra también se van a llevar a cabo. Hay algunos personajes que también vamos a ver que pertenecen a otras nacionalidades, pero que son muy importantes también verlos, así que vamos a tener bastante hincapié con eso. Bien, entonces, si bien en Italia surge la revolución científica, más adelante en Francia y en Inglaterra se van a desarrollar al máximo. Bien, avances en que hubo en matemáticas, bien, nuevas teorías, astronomía, conocimiento del cosmos, del sistema solar, los planetas, estrellas, etcétera. Física, vamos a ver, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y en filosofía, la forma de pensar, de ver el mundo, incluso también esta filosofía va a chocar un poco con la religión. Bien, bien. En el arte, en aquel tiempo también coincide bastante con la época del barroco, así que también podemos tomarlo en consideración. Bien, representantes. Vamos a ver 9 de ellos. Queda claro que de estos 9 no son todos, sino que son los más resaltantes, así que espero que se entienda mejor. El primero de ellos es Giordano Bruno. 1548 a 1600 es la época en la que vive. ¿Está bien? Planteó que Dios no tiene una existencia separada en el universo, ¿no? Sino que es inmanente a él. Es decir, así como el universo, perdón, así como que Dios es infinito, porque la Biblia nos dice que Dios es infinito, entonces el universo también es infinito. Incluso también él planteaba algunas ideas muy interesantes que en aquel tiempo no van a ser bien recibidas, obviamente, porque la iglesia tenía bastante poder en Europa de aquel tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si él dijo que el universo también es infinito, las estrellas que ellos observan parece que incluso pueden ser iguales a los soles, al sol, por ejemplo. Él incluso dijo eso, ¿no? Él dijo que parece que las estrellas que vemos en el cielo, esas brillar, pueden ser soles como el nuestro, que nosotros vemos, ¿no? Solo que este está más cerca. Incluso fue uno de los primeros también que dijo que, bueno, el planeta Tierra en realidad gira alrededor del Sol, ¿no? El planeta Tierra gira alrededor del Sol, cosa que era no aceptado por la Iglesia porque recuerda que antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo y estas cosas no le va a agradar a la Iglesia. Así que la Santa Inquisición en aquel tiempo que estaba en auge, esa Santa Inquisición va a procesar a Giordano Bruno. Finalmente lo van a sentenciar en la hoguera por herejía. Los herejes, aquellos que tergiversan la palabra de Dios o, digamos, toman un camino muy distinto, ¿no? Y no correcto para la iglesia, son procesados con herejía.
Bien, fue condenado entonces a la hoguera por la Santa Inquisición. Galileo Galilei también va a tener similares problemas, porque él también va a dar algunos postulados muy interesantes en astronomía. Primero, tenemos que entender que él fue el pionero en la mecánica moderna porque él es el creador del anteojo ocular divergente, que es actualmente conocido como el telescopio. Y con ese telescopio él hizo grandes descubrimientos. Pudo ver los planetas donde se decía que estaban los dioses, donde estaba Júpiter, donde estaba el dios Marte, donde estaba la diosa Venus, donde decían que antes estaban los dioses romanos. Él pudo ver y en realidad eran planetas. Y los planetas tomaron el nombre de los antiguos dioses romanos. Así que por eso que Júpiter, que es el planeta más grande del universo, se quedó con ese nombre porque recuerdan que Júpiter era el dios más fuerte del universo, de toda la serie de dioses romanos. Bien, dijo también que la Tierra, por ejemplo, se mueve alrededor del Sol. Sí, parece que la Tierra tiene bueno, un sistema de rotación alrededor del Sol. Traslación, que le llaman, ¿no? Y bueno, obviamente la iglesia tampoco no lo va a tomar bien y a él lo van a enjuiciar. Sin embargo, él se retracta y por eso es que sobrevive. Pero en su, digamos, en su retiro, él va a seguir igual con sus investigaciones y sus postulados obviamente no van a ver la luz en ese momento, pero más adelante sí. Bien, vamos a ver entonces una imagen de Galileo. Este es Galileo, ¿no? Aquí se muestra a Galileo observando las estrellas y es por esa razón que a él se le considera el pionero de la mecánica moderna porque utiliza un artefacto para ello, ¿no? Y logra hacer estos descubrimientos que más adelante van a tener validez. Bien, Johannes Kepler más adelante va a ser un poco más importante que Galileo porque este va a tener el apoyo de, de su reino, por ejemplo, ¿no? Él dio leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y sabemos que eso la iglesia no lo va a aceptar, pero eh, él pudo hacer un libro, escribir el libro y tener digamos, la protección, ¿no? del rey Rodolfo II, ¿no? Del Sirja. Ahora, Sirge es el Sacro Imperio Romano Germánico. El rey Rodolfo lo protege a él y por eso que sus conocimientos van a tener validez más adelante y va a ser escuchado. ¿Cómo llega él a contactarse con el rey Rodolfo? Pues él había sido antes uno de los más cercanos seguidores de Tycho Brahe. Tycho Brahe era el matemático imperial del rey Rodolfo, así que cuando Tycho Brahe va a, va a retirarse y necesita que alguien lo sustituya como matemático imperial del rey Rodolfo, pues entra Johannes Kepler. ¿Está bien? Bien. Giovanni Branca, 1571-1645. Este es considerado el ingeniero y arquitecto italiano que crea la turbina a vapor. Y una turbina a vapor es lo que vamos a ver ahorita aquí. Una turbina es esas hélices que ven ahí. Esa turbina va a generar bastantes cosas más adelante en el futuro, porque esa turbina va a servir para que se creen turbinas más grandes y puedan ser utilizados en barcos, ¿no? Más adelante también los hermanos Wright, por ejemplo, estos hermanos ingleses, van a crear el primer avión, ¿no? El aeroplano que le llaman ellos, ¿no? Gracias a la hélice. Entonces, esta turbina va a ayudar a que más adelante sea utilizada y crear nuevas invenciones importantes. Bien, eh, estamos ahora con René Descartes. René Descartes escribió el discurso del método y meditaciones metafísicas. Quiero quedarme con este libro de meditaciones metafísicas porque es un libro que te hace volar la cabeza, ¿ya? Porque en realidad él hace distintas meditaciones en donde él se pone a pensar y a veces pues cuestiona o pone en duda algunas cosas que nosotros creemos como ciertas. Por ejemplo, una de las dudas o sea, una de las cosas que él dice es que los sentidos nos engañan. Y no debemos de fiarnos en los sentidos porque los sentidos nos engañan. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, nuestros sentidos están alerta y nuestros sentidos están alerta durante el sueño y nosotros creemos que el sueño que estamos viviendo es real porque nuestros sentidos son los que están alerta y escuchan, sienten, huelen y por eso que pensamos que al final pues nuestros sueños son realidad y al final nos despertamos y eso
no era la realidad. Entonces no podemos fiarnos de los sentidos, decía él. Y así como no podemos fiarnos de los sentidos, dice, tampoco nos podemos fiarnos de las tradiciones, de las costumbres, porque las costumbres que el hombre ha creado fueron realizadas por los sentidos y no podemos fiarnos de los sentidos. Es decir, las costumbres y las tradiciones no son cosa real y se deberían descartar. Es lo que él decía, ¿no? Esa es una de las tantas meditaciones que él hace, ¿no? Pero ahondar en su libro es, pues, irnos más del tema. Bien, fue uno de los creadores de la geometría analítica, ¿no? Esa geometría analítica que ustedes más adelante van a querer, algunos odiar como yo. Bueno, pero ahí está. Es uno de los creadores de la geometría analítica. Bien, 6. Evangelista Torricelli o Evangelista Torricelli fue un físico y matemático italiano que crea el barómetro. ¿Y para qué sirve el barómetro? ¿Y qué es el barómetro? Es esto que está aquí, que les muestro en la pantalla. El barómetro sirve para medir la presión atmosférica. Y este barómetro ayudó más adelante a poder pronosticar siquiera el clima o el cambio climático. Porque mide la presión atmosférica, significa la cantidad de aire o la masa de aire que nos aplasta, digamos, a la Tierra. Sí, claro, no es que nos aplasta como un sándwich, sino que tiene una cierta fuerza. Mientras más subamos, mientras más nos alejamos del nivel del mar y subamos una montaña, hay menos presión atmosférica, es decir, menos oxígeno. Ahora, este barómetro lo que hace es medir, como les digo, la presión atmosférica. Mientras esta presión atmosférica tiene un cambio brusco, significa que hay un cambio de clima. Esto es lo que más adelante va a ayudar a que, bueno, hayan institutos geofísicos que puedan prevenir eh, catástrofes climáticas, ¿no? Y es el uso que se le da. Y el creador, pues, como ya hemos visto aquí, es Evangelista Torricelli. Bien, Blas Pascal es considerado el constructor, el primero que crea una máquina para sumar, que actualmente pues nosotros le podemos llamar calculadora, claro, porque puede sumar, ¿no? Hace procesos aritméticos, eso es cierto, y esa es la pascualina o pascalina. Algunos le llaman pascualina o pascalina, no importa, ¿ya? Pero ese es el nombre que se le va a dar en honor a Blas Pascal, ¿no? Y esta funcionaba con ruedas y era llamada por Blas Pascal, era llamada como la máquina de aritmética, así se le llamaba. Bueno, ahora todos tenemos hasta calculadora en nuestro celular, fue gracias a una invención como esta. Bien, Anton van Leeuwenhoek, importante este señor porque es el primero que crea un microscopio. Y un microscopio en aquella época fue una cosa de locos porque podíamos ver ya células, cosas pequeñas, cosas que jamás pensábamos que estaban ahí, pero estaban ahí. Por ejemplo, este de acá es el microscopio. Aquí tenemos un lente, como pueden ver, y aquí en esta aguja es donde se pone el material que vamos a observar. ¿Por dónde vamos a ver? Por la parte de abajo. Miren aquí una imagen, aquí está Anton Leeuwenhoek. Es así como se ponía él enfrente de esta máquina, que es el primer microscopio, y así podía ver material, podía ver pequeño material, veías las células y a partir de ahí se abrió el campo el campo de la biología se abrió mucho más, ¿no? Y ahí pudimos investigar cosas microscópicas que, como les digo, no, jamás se pensaba que se iba a poder ver. Y bien, finalmente tenemos a Isaac Newton. Isaac Newton es aquel personaje importante que crea la ley de, bueno, no crea, sino postula la ley de la gravitación universal. O sea, dice que, oye, dense cuenta, hay una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra y esa es la ley de la gravedad. Todas las cosas caen porque en realidad son atraídas al centro de la Tierra porque hay un centro magnético que los atrae. ¿Está bien? Eso es lo que propone Isaac Newton. Bien, aplicó el método científico, eso sí es cierto. Él dijo que hay que pasar por un método científico. Hay pasos que debemos de tener en cuenta para poder llegar a tener una verdad, para lograr obtener un conocimiento verdadero. Y esos 4 pasos son los que están ahí. Observación. Primero observamos
ambiente o observamos el panorama. Interpretación mediante la razón. Interpretamos qué observamos y analizamos y qué cosa deducimos de lo que vemos. Formulación de una ley matemática. Digamos, ¿no? Formulación de la ley matemática o una ley simplemente, ¿no? Yo postulo algo que pienso que es verdadero. Y comprobación. Comprobación es ya, digamos, la segunda y última observación que se va a hacer para comprobar si es que lo que estoy diciendo es verdad. Les voy a explicar algo con una forma más simple para que se entienda este proceso del método científico. Imagínense que somos Anton van Leeuwenhoek y nosotros vamos a estudiar las células. Agarramos un pequeño pedazo de carne de un animal, digamos de un pato, y observamos una célula. Suponiendo que la célula tiene un núcleo, decimos, esta célula tiene núcleo. Agarro otro pedazo, digamos, de carne de otro animal y la observo y observo que también tiene núcleo sus células. Incluso hasta del ser humano también. Agarro de una planta y también. Entonces, ahí, después de haber observado, analizo lo que observo e interpreto. Es la segunda parte. Interpreto entre la razón y finalmente doy una ley. ¿Cuál podría ser mi ley? Yo podría decir tranquilamente que todos los seres vivos, plantas o animales, hasta incluso el ser humano, en todas sus células hay núcleo. Pero al final tengo que comprobar si lo que estoy diciendo como ley es cierta. Imagínense que después me encuentro con una especie de animal que nadie había visto y que recién nos damos cuenta de que existe. Hacemos estudios de sus células. ¿Y qué sería? Solo pongo un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Qué sería que sus células no tengan núcleo? ¿Qué es lo que pasaría? La ley que yo estoy haciendo no tiene validez, así que compruebo de que no tiene validez. En el caso contrario de que sí tenga núcleo, entonces mi ley sí sirve. Digo, entonces, en teoría, todos los seres vivos tienen núcleo. Ya lo comprobé. Es así entonces como nosotros llegamos a terminar el proceso del método científico. Así se dice que nosotros podemos hacer ciencia. Eso hace la ciencia. Investiga y por pasos llega a una verdad. Bien, espero que haya sido yo claro con la explicación. Si necesitas ver el video otra vez, no hay problema, vuelve a hacerlo, porque es bueno volver a verlo una y otra vez. A veces, a la primera, no todos captamos, pero con una segunda o tercera vez es mucho mejor. Vamos a ir al libro, ¿está bien? Vamos a ver en el libro qué preguntas hay para poder resolver. Así que yo voy a utilizar material que yo ya había trabajado hace unas semanas atrás, ¿bien? Y que bueno, pues en este material yo tengo ya algunas resoluciones de boletín, así que voy a utilizar uno de ellos para que sea más fácil para nosotros entender el proceso, ¿no? Yo les voy a explicar claramente el porqué de las respuestas, así que no me voy a saltear ninguna de ellas para que todos podamos aprender. En la primera pregunta, ¿ya? Dice, ¿en qué países europeos se dieron la mayor parte de las invenciones y descubrimientos científicos? La mayor parte de los descubrimientos se dieron en Francia y en Inglaterra. Claro que surge en Italia esta revolución científica, pero la mayor parte se da en Francia y en Inglaterra. 2. ¿En qué ramas de la ciencia se aplicaron los nuevos inventos o teorías científicas? Hemos visto que han habido avances en astronomía, en matemáticas, en filosofía y también en física, ¿no? Bien. 3. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Isaac Newton en la ciencia moderna? Claves. Dos aportes claves que creo que deberían estar ahí es, por ejemplo, la ley de la gravedad, que nos explicó que hay una fuerza magnética que nos atrae al centro de la Tierra, y el método científico. Ustedes se acuerdan, ¿no? Los pasos del método científico. Observación, interpretación, la ley y comprobación, ¿no? Y vamos con la número 4. Dice, ¿cuáles son los pasos del método científico usado por Newton? Ya les dije, les acabo de decir. Podemos resumirlo como observación, ¿no? Interpretación, mediante la razón, obviamente. Postulación de una ley
y finalmente la comprobación de esa ley. Bien. 5. Relaciona adecuadamente los siguientes enunciados. Aquí hay un error, bueno, un pequeño error del libro, donde aquí habían puesto a Huygens como autor de la turbina a vapor. Si nosotros nos vamos a resolver, nos vamos a dar cuenta que Huygens no coincide con nada. Por ejemplo, comencemos con el telescopio reflector. El telescopio reflector ya sabemos que lo creó Isaac Newton. Este telescopio va a ser, digamos, una mejora posterior al telescopio que había creado Galileo Galilei. ¿Ya? Galileo Galilei es uno de los primeros telescopios que aparece, pero la mejora que va a hacer Newton es el telescopio reflector. El microscopio. Anton van Leeuwenhoek. Bien. La D. Máquina de sumar. La pascualina o pascalina. La crea Blas Pascal. Eso es obvio. Turbina a vapor. Ya sabemos que turbina a vapor entonces es Giovanni Branca. Por eso que Huygens no debería estar ahí. C. Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli crea el barómetro, ¿no? Ese artefacto circular que mide la presión atmosférica, ¿no? Bien. Ahora, trabajando en clase. Lectura. Hay una lectura que nosotros tenemos en el libro, ¿ya? Que les invito a que nosotros podamos leerlo. Bien. Según esta lectura, aquí nos dicen algunas cosas muy interesantes. Nos dicen que posiblemente el primer telescopio en realidad no fue invención de Galileo Galilei, que posiblemente este telescopio había sido invención de uno de los hijos de Johannes Lippershey. Vamos a leer qué dice. En la ciudad de Middelburg, voy a agrandar esto por favor, perdón. Ahí está. En la ciudad de Middelburg, Inglaterra, dos chicos jugaban en el taller de Johannes Lippershey, un modesto pulidor. Se les ocurrió enfrentar dos lentes y, conservándolos a cierta distancia, mirar hacia lo alto del firmamento. Uno de los muchachos comprobó que gracias a la combinación de los lentes se veía muy cerca lo que ciertamente estaba muy lejos. Enterado Lippershey del sensacional hallazgo de su hijo, construyó un tosco anteojo colocando en un tubo dos lentes, uno en cada extremo. A pesar de ello, se extendió el descubrimiento y aparecieron desde entonces varias copias del primitivo telescopio de Lippershey. Bueno, este es un texto que nos habla entonces de otra historia. Una historia donde el telescopio de Lippershey sería entonces en realidad el que dio vida a los demás telescopios que van a aparecer más adelante. Bien, aquí yo ya les había puesto las respuestas. Creo que son fáciles porque el texto no es tan largo ni difícil de entender. La 1 dice, ¿a quién se le atribuye la invención del telescopio en el siglo XVII? Según el texto, a uno de los hijos, bueno, a los dos hijos de Johannes Lippershey. Bien. 2. ¿En qué ciudad y país se inventa el telescopio? En la ciudad de Middelburg, en Inglaterra. 3. ¿En qué radica la importancia de la invención del telescopio? Ya sabemos para qué es importante el telescopio. El telescopio ayudó para poder observar las estrellas, mirar el firmamento, observar que los planetas tienen una forma circular, y al final se dieron cuenta que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra que la giraba alrededor del Sol. Entonces nos dio a entender muchas cosas. Lo que yo he puesto, por ejemplo, es, se pudo investigar con mejor claridad el firmamento y los planetas. Si se produjo un gran avance en la ciencia, es cierto, así se avanzó. Ahora, completa los espacios en blanco las características que corresponden al desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. Ya sabemos que en el siglo XVII estamos en la época de la ciencia moderna. Si es ciencia moderna, entonces es edad moderna. Esa es la edad de la historia en la que estamos. Siglo XVII. Ahí está. Revolución científica. Países donde se dieron esta revolución. Italia, Francia, Inglaterra. Bueno, son los principales, ¿no? Italia es donde se dio el nacimiento y Francia e Inglaterra fue donde se desarrolló más. Representantes, solo he puesto 5 que creo que son los más importantes. Si tú crees que hay otros que te interesan más, puedes ponerlo, no hay problema, ¿no? Solo vamos a poner 5. Y número 5, las teorías científicas se aplican en qué ciencias, ya sabemos, pues matemática, física, astronomía, incluso también la filosofía con René Descartes, habíamos visto eso, ¿no? En su libro de Meditaciones Metafísicas. Bien, ahora vamos a ir a la primera pregunta, ¿no? De verificando el aprendizaje.
Número uno dice, astrónomo y físico italiano, pionero de la mecánica moderna, en 1609 crea el anteojo ocular divergente, que es el telescopio. Según lo que hemos tenido en clase y lo que también dice en el libro en la parte anterior, es Galileo Galilei. Entonces la respuesta sería la E. 2. Sus principales obras fueron el discurso del método y las meditaciones metafísicas. ¿Se acuerdan, no? Es aquel que decía que no debíamos fiarnos de los sentidos, que las tradiciones fueron creadas por los sentidos, no tienen nada de realidad. Aquel filósofo italiano es René Descartes. 3. La ciencia moderna alcanzó un impulso notable ¿en qué siglo? 17. Es el siglo que hemos estado estudiando. En el ámbito artístico, en el siglo XVII ha sido la época del barroco, como habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? ¿No? El arte barroco era el predominante en el siglo XVII. 5. La frase célebre de Descartes. Descartes dijo una frase muy importante. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo, porque decía, la única forma en la que nosotros podemos darnos cuenta de que estamos vivos, o sea, estamos aquí, no estamos soñando, que lo que tú estás teniendo, lo que tú estás viendo en tu pantalla no es no es un sueño, sino algo de verdad, es la razón. Porque recuerda, los sentidos nos engañan. Pero si tú piensas, eso significa que existes. Eso es lo que dice René Descartes. Bien. 6. Se dieron la mayor parte de las invenciones y descubrimientos del siglo XVII. Francia e Inglaterra, ¿no? 7. Fue colaborador del científico Tycho Brahe, ¿no? A quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, ¿se acuerdan, no? Aquel que lo va a sustituir como matemático imperial. Aquel que dio las primeras leyes de los movimientos alrededor del Sol, de los planetas. Estamos hablando de Johannes Kepler. Bien. 8. De origen inglés, formuló la ley de gravitación universal. Asimismo, estableció las leyes de la cinemática y elaboró la teoría corpuscular de la luz. ¿Quién es el que dio la ley de la gravitación? O sea, la gravedad, aquella fuerza que nos jalaba al centro de la Tierra. Claro, tenemos a Isaac Newton. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Veamos. 1. ¿Giordano Bruno fue condenado a la hoguera por la Santa Inquisición? Sí, es cierto. 2. ¿René Descartes fue uno de los creadores de la geometría analítica? Sí, les comentaba que René Descartes también hizo geometría, ¿no? Bien. 3. Blas Pascal, el creador de la Pascalina, ¿destacó en el diseño de la calculadora de matemáticas? Sí. Una de las obras más importantes de Kepler fue Astronomía Nova. Sí, ese es el libro que él publicó, pues, ¿no? Donde él dijo las leyes de los movimientos de los planetas. Y finalmente, Isaac Newton se le atribuye la frase sin embargo se mueve. La frase de sin embargo se mueve, hablando de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, eso lo dijo Galileo Galilei, después de hacer sus investigaciones con el telescopio. Entonces la 5 no es, solo sería de la 1 a la 4 verdades. Entonces la alternativa sería la letra C. Y la última, la 10, dice, señale la alternativa que no establece una relación correcta entre el personaje del siglo XVII y su correspondiente contribución científica. ¿Quién es? Claro, el único que no coincide es Johannes Kepler, ¿no? La C dice, ¿ley de los gases? No, no tiene nada que ver la ley de los gases ahí, ¿no? Creo que sí. No sé si la pantalla de la cámara está tapando esto, así que creo que mejor ahí. Sí, ahí. Bien, finalmente hemos terminado porque, bueno, fue el primer tema. Espero que les haya gustado. No he tratado de hacerlo tan largo, ¿ya? Y bueno, si necesitan verlo de nuevo, pues con gusto. Espero verlos luego. Voy a hacer una siguiente clase más adelante. Y bueno, sáquenle provecho a todas estas clases que vamos a estar dando. Cuídense y nos vemos.